extraordinario del espiritismo. Ustedes saben que en la quinta trompeta se desplegaron las huestes de las tinieblas, cuando se presenta ahí que una estrella cayó del cielo, que es Satanás, se le dio la llave del pozo del abismo, donde están todos los demonios, y salió humo del pozo del abismo, que son todos los demonios, y que tenían forma de escorpión. Los escorpiones adormecen al ser humano, no lo matan, lo adormecen. Y esa es la labor que el enemigo ha empezado a hacer desde hace mucho tiempo, tratar de entretener, de entumecer la espiritualidad de los seres humanos a través del espiritismo, de todas las cosas modernas que se han presentado para tratar de destruir los principios de la palabra de Dios. Han crecido la labor de los mediums, la labor de aquellos que se dedican a engañar a la gente, de los chamanes que le llaman. Todas esas cosas son las que han tratado de desvirtuar la palabra de Dios, y mucha gente desgraciadamente cae en esos lazos. Por eso hay un florecimiento extraordinario, grande del espiritismo. El espiritismo no solo aparece como un miembro de la terrible triple alianza, el dragón, la bestia y el falso profeta, que se menciona en Apocalipsis 16, 13 y 14, que será al final la confederación que se una en el nuevo orden mundial para tratar de unir una sola moneda, una sola política, una sola religión, y tratar de obligar a los hijos de Dios para guardar el día falso de adoración, que será el domingo, donde se lo domina el dragón, sino que actúa como medio común aglutinante. O sea que va a haber una unión entre todos ellos para que puedan enfrentarse a los hijos de Dios. El espiritismo se manifestará por medio de verdaderos hechos sobrenaturales. Así es que mucho cuidado con todas estas cosas, inclusive con la consulta a médicos, con la toma de medicinas. Cuando nos empiezan a decir, acá hay un médico que cura, acá hay una medicina que esta tiene poderes sobrenaturales, mucho cuidado con esas cosas. Los engaños son sutiles, y por eso tenemos que permanecer siempre vivos, despiertos en las cosas de Dios, para evitar estos engaños. Este proceso culmina en el intento de imitar el gran suceso de la segunda venida. Ya sabemos que la venida de Cristo es visible, que Cristo no va a colocar sus pies sobre la tierra. El enemigo no podrá imitar exactamente esta segunda venida de Cristo. Lanzará fuego del cielo, dice Apocalipsis 13, pero muchos de los que no están apercibidos de estos acontecimientos podrán ser engañados. La única forma de ser protegidos de estos engaños, cada vez más sutiles a medida que avanza el tiempo, es hallarse firmemente arraigados en la verdad por el estudio de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Se los escribo aquí para que los que están viendo su pantalla se puedan dar mayormente cuenta, puedan ver con seguridad lo que el Señor va a evitar si nosotros estamos de su lado, con el propósito de discernir las trampas del enemigo y mantener una sólida experiencia personal con Dios. Eso será siempre lo importante. No nos asustemos de lo que viene a futuro. Son cosas muy fuertes, sobrenaturales, que a veces da miedo, pero debemos estar siempre en plena comunión con Dios. Es lo importante, siempre será lo importante, guardando sus principios, que de lo demás el Señor se encarga, para que podamos pasar libres ese tiempo. En San Mateo 24, del 24 al 26, Jesucristo advirtió que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de manera que pueden engañar, si fuera posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice Jesucristo, para que cuando suceda, creáis. Mirad, dice, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Entonces, esto ya se ha venido desarrollando de hace algunos tiempos, que si aparece un Cristo por acá, aparece otro Cristo por allá, son señales que nos dan evidencia de que va a suceder en un grado mayor y más convincente, porque será el mismo enemigo quien imite esta apariencia de la segunda venida. Hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Así es que tenemos, hermanos queridos, un desafío por delante.
Un desafío que debemos enfrentar con el poder de la palabra de Dios. Al enemigo no se le enfrenta en forma personal. Incluso cuando se introduce en un ser humano, tenemos que hacer uso de la palabra de Dios, no enfrentarnos, sino tratar de vencerlo a través de la oración, a través de la comunión con Dios, de una vida de fidelidad. Y por eso tenemos que mantenernos leales. Él conoce todas nuestras actividades, las conoce y coloca las tentaciones, y los que estamos en la iglesia y caemos en esas tentaciones en un momento dado, si hay alguien que está poseído y nos enfrentamos, puede sacar a la luz todas esas cosas para destruir, para desanimar a los hijos de Dios. Pero sabemos, hermanos queridos, que tenemos defectos de carácter, tenemos fallas, pero esas fallas, esos defectos son los que tenemos que tratar de resolver ahora, en este tiempo, mientras haya oportunidad, porque al llegar, como les dije anteriormente, a los eventos finales, ya no habrá tiempo de preparación porque serán de forma sucesiva, uno tras otro. Ya no habrá tiempo de decir lo voy a hacer más adelante. Ya estaremos en ese tiempo preparados para enfrentar las manifestaciones del enemigo. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán, se realizarán muchos prodigios innegables. Es decir, vamos a ver palpablemente todo lo que el enemigo hace, pero que aquellos que no están instruidos en la palabra de Dios no se darán cuenta. Y con los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Por eso, hermanos queridos, tenemos que saber qué es la verdad y cuál es el error. Tenemos que saber cuándo un reavivamiento en la iglesia es verdadero y cuándo hay apariencia. Las huestes de Satanás se van a volver seres humanos, se van a manifestar en las iglesias como líderes poderosos, como grandes convincentes de la verdad, pero después vendrá el mensaje de error. Pero aquellos que se dejen llevar por esas insinuaciones mentirosas no podrán enfrentar de ninguna manera los engaños y serán posiblemente presa de él si no estamos advertidos. Por eso, hermanos queridos, qué bueno que en esta reunión, jóvenes queridos y hermanos, han decidido tomar en consideración este tipo de pláticas. Es muy importante que lo tomemos en consideración porque vendrá ese tiempo. Ahora lo escuchamos de forma teórica, pero cuando llegue la práctica tenemos que recordar estas cosas, tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo. Cuando hayan dudas en tu vida, cuando hayan inquietudes, cuando no estés seguro de si estás en el lugar correcto, pide la dirección del cielo y el Espíritu Santo te va a iluminar el camino. Siempre será así. El Espíritu Santo será el que guíe tus pasos, el que te indique dónde debes estar, incluso en los momentos de peligro. Hay promesas maravillosas en estos mismos momentos. A sus ángeles mandará, dice el Salmo 91, cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. De la mano te llevará para que no tropieces en piedra. En la medida que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo, el verdadero cristianismo, el que llevamos ahora, tiene mayor poder para engañar y seducir, es decir, imita de cerca la misma verdad, y es donde muchos podemos caer. Es importante también que sepamos que Satanás va a ejercer poder en todos los lugares bajo mil formas, en desgracias, calamidades del mar y tierra, en las grandes conflagraciones, donde hay choques, donde hay divisiones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las marcas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Es decir, a veces decimos que un evento pues es de la naturaleza, procede de Dios, pero el enemigo también tiene fuerza, tiene poder para provocar inundaciones, para provocar huracanes, para descender incluso granizos fuertes, y que decimos, bueno, esto se avecina ya al fin del mundo, pero lo hace con el propósito de mantener la mente de los seres humanos entretenida en otras cosas, y por eso nosotros no debemos alarmarnos grandemente
sino debemos en ese momento de clamar al Señor. Cuando haya un terremoto como los han habido, tenemos en ese momento que clamar solamente al Señor. Tenemos que estar en sus brazos llenos de amor. No hay otro camino. El único camino que podemos tomar en los momentos complicados de la vida es postrarnos en oración o pedirle al Señor donde estemos que Él guíe nuestras vidas para que el enemigo no haga estragos en nuestro aspecto espiritual. Se hace pasar ante los hombres como un gran médico que puede curar todas sus dolencias, producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, está empezando su gran campaña, su gran batalla, está conduciendo las mentes de tal manera que las lleve hacia un punto donde las pueda controlar definitivamente. Por eso, hermanos queridos, jóvenes queridos, tenemos que caminar con seguridad, sobre pasos seguros. Y eso lo logramos solamente mediante el estudio de la palabra de Dios, mediante la consagración completa a las cosas espirituales. Dediquemos nuestra vida al Señor Jesucristo. Solamente Él puede librarnos de estos engaños peligrosos que vendrán a futuro. Y les repito, cuidado con las medicinas, cuidado con los médicos. Tenemos ya las medicinas apropiadas a través del orden natural de las cosas. Nunca vayan, aquí hay un agua que cura, aquí hay un baño de azufre que te puede ayudar, aquí hay un médico que pues no es estudiado, pero te puede ayudar para sanar. No caigamos en esos tremendos errores. Tenemos los médicos profesionales que se dedican a la labor de ayudar a la humanidad. Tenemos las medicinas oficiales facultadas, las que debemos usar. En este tiempo tenemos que procurar todos los paliativos que Dios permite. Si vino esta pandemia, aunque haya sido provocada o no, tenemos que aceptar que es un problema, que es un virus que mata al ser humano. Pero Dios la permitió para probar la fe de sus hijos. Y si con eso ha llegado un paliativo como una vacuna, Dios también lo permite. Y tenemos que hacer uso de eso, evitando las malas noticias que hay, que si hace eso, que si hace lo otro, que si es la marca de la bestia, nada que ver con eso. Dios permite todas las cosas y en medio de las circunstancias difíciles, tenemos que aprender a tomar decisiones pertinentes. A mí me mandan constantemente videos, analice ese video, hermano, donde ponen un metal aquí como un tenedor en el brazo donde colocar una vacuna. Miren cómo se queda ese tenedor ahí, porque ahí hay un chip. No, hermanos queridos, no se dejen engañar. El organismo a veces responde a ciertas cosas, a ciertas reacciones. Si tú te colocas un tenedor ahí, se te va a quedar, naturalmente se te va a quedar. Y la gente utiliza todo este tipo de cosas inducidos por el enemigo para desviar, para desvirtuar los propósitos que Dios tiene con el ser humano. Haz las cosas que sean pertinentes, pero antes de hacerlas, colócate en las manos de Dios, que será siempre lo mejor. Pídele en oración en todo lo que vayas a hacer, que eso sea de su agrado y Él te conducirá, seguramente te conducirá. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Pero el pueblo de Dios no debe extraviarse, no debe extraviarse nunca. Si estamos aquí estudiando esta serie de pláticas es porque estamos previniendo las cosas que vienen a futuro. Estamos previniendo que no seamos engañados que seamos engañados por el enemigo. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a bestia y su imagen. Precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla de misericordia. Solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Lean mucho el libro del conflicto de los siglos, el conflicto inminente.
otro tema otro capítulo ahí que se titula Nuestra única salvaguardia. Son temas importantísimos para este tiempo y que ahí vienen todos estos párrafos que nos ayudan a reflexionar sobre las cosas que tenemos que prevenir en nuestra vida espiritual. Seamos más espirituales, hermanos queridos. Solamente así podemos estar en contacto con la fuente de toda bendición, con la fuente de todo poder. No desmayen ni un momento de su vida. Cuando vayas por la calle, encomiéndate siempre al Señor. Recuerda los salmos que nos ayudan a entender la protección de Dios, el 91, el 23, el 121, los salmos que nos ayudan para comprender los principios, como el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Así es que tenemos que estar prevenidos contra todas estas cosas. Hoy el enemigo está trabajando poderosísimamente en todas las cosas. Hace algunos días se perdió una persona por aquí, el padre de un hermano de iglesia, desapareció de momento, no se volvió a saber de él y estábamos ahí con él acompañándolo cuando llegaron unos tipos por ahí y dicen, nosotros sabemos dónde está. Y entonces el hermano le dice, ¿dónde está? Dice, yo te lo voy a mostrar, pero necesitas creer en lo que te voy a mostrar. Entonces yo me di cuenta que se trataba de un engaño satánico y le digo, no, 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 mi hermano, gracias. Nosotros tenemos otra forma de arreglar las cosas. No es que tú no crees en esas cosas, no creo, porque yo solamente creo en el poder de Dios. Y si Dios quiere que aparezca, va a aparecer, pero de forma natural. No tenemos que usar fuerzas de las tinieblas porque no creemos en eso. Retírate, por favor. Entonces vendrán muchas cosas y muchos en su desesperación dicen, ¿dónde está? Y van y dicen, aquí te voy a mostrar dónde está y empiezan las grandes magias satánicas. Nunca nos dejemos acorralar en medio de una emergencia. Nunca, como decimos por acá en Tabasco, nos enganchemos con cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Si tienes un problema de enfermedad, un problema de trabajo, un problema de conflicto familiar, pónselo en las manos de Dios. Sencillamente no vayas con nadie que te diga yo tengo la solución para tu problema. La única solución está en tener fe en el poder de Dios para que naturalmente se obre las cosas que el Señor quiere. Y si se puede, Dios la concede para nuestro bien. Y si no se puede, Dios también lo permite para nuestro bien, para no quedar en las manos del enemigo que usa miles de medios, tiene miles de estrategias para engañar al mundo. Esto va a cautivar al mundo, dice el conflicto de los siglos. Muchos serán cautivos de esta maldad. Y por lo tanto, hermanos queridos, ya estamos advertidos. Lo único que tenemos que hacer en medio de los engaños satánicos que ya están ahora es permanecer siempre leales, perseverantes, valientes en la comunión con Dios, puesto nuestra mirada solamente en el cielo. Yo viajaba mucho a la ciudad de Catemaco, a otros lugares, y cuando llegaba a Catemaco y descendía del autobús, me salían por ahí como 5 personas y me decían, ¿a quién vienes a ver? ¿Al chamán mayor o al chamán menor? Y le decía, no, yo vengo a ver a uno mayor, a uno que dirige todas las cosas. Y decía, ¿cuál es? Ese no lo conocemos, no lo conoces porque tienes que darte el tiempo para conocerle. Te agradezco, yo soy adventista del séptimo día. Gracias, gracias, que le vaya bien. Entonces, tenemos que ser valientes. No nos dejemos llevar por nuestra angustia, por personas que nos digan, mira, aquí hay una solución, acá hay otra, vamos a visitar a esto. No, porque entonces estaremos cayendo en las trampas del enemigo. Así es que, hermanos queridos, apercibidos ya estamos. Seamos fuertes y valientes, estudiosos de la palabra de Dios y confiando solamente en su divino poder. Ahora, después de esto vendrá un tiempo de angustia previo, que es lo que antecede el tiempo de angustia real que vendrá para el pueblo de Dios. Este tiempo de angustia, dijo el Señor Jesucristo en San Lucas 21, del 25 al 26, es lo que provoca la expectación del ser humano ante las situaciones naturales. Entonces, habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas. Esto ya pasó, ya lo sabemos, allá en 1755, 1780 y 1833, el terremoto
el oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas y la caída de las estrellas en 1833, cuando hubo un gran despertar religioso en las profecías. Esto ya pasó. Habrá grandes señales, ya lo sabemos. Y en la tierra angustia, esto permanece todavía de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. Los problemas, los conflictos, las aflicciones de la vida tienen que ver con esta expresión, el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Cuando hay un terremoto, ustedes saben cómo la gente en la Ciudad de México sale con tremenda angustia gritando, y entonces viene la expectación: ¿qué va a pasar con mi vida? Nosotros debemos estar siempre confiados en el Señor. En medio de todo esto, confiemos siempre en el Señor, y porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto pasó en el sexto sello, parte de esto, pero sigue todavía la expectación de las cosas cuando hay desastres naturales. Ese periodo se caracteriza por guerras, terremotos, pestilencias, falsos profetas, inmoralidad creciente, señales astronómicas, temor y desfallecimiento general, y la predicación del evangelio en todo el mundo. Tal pareciera que lo que presenta el tiempo de angustia previo lo estamos viviendo ahora, pero son anticipos que el Señor nos da. Les digo algo: de todos los eventos que se están presentando, el Señor ya nos da anticipos. Por ejemplo, el sellamiento ya se está dando desde 1844, el zarandeo ya se viene dando en la iglesia, pero llegarán a su culminación en los eventos finales, que será el tiempo más decisivo, difícil para el ser humano. Hay guerras, hay terremotos. Jesucristo lo presentó, son los principios de dolores. Esos principios de dolores abarcan el tiempo de angustia previo, la criminalidad, los suicidios, las drogas, todo eso es parte del tiempo de angustia previo, pero estamos en los inicios. Dios nos da pruebas de las cosas que van a suceder, y si ahora aprendemos a vivir en medio de ello, confiados en el poder de Dios, seguramente que si llegamos a ese tiempo, vamos a pasarlo sin ningún problema. Termina en el momento que se emite el decreto de Apocalipsis 22:11: el que sea justo, que siga siendo justo; el que sea sucio, que se siga ensuciando; el que sea santo, que se santifique. Aún más todavía cuando termina el tiempo de gracia. Hasta ahí llega el tiempo de angustia previo, pero vendrá todavía el tiempo de angustia real. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airan, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la obra del tercer ángel. Esa obra del tercer ángel es el mensaje que van a llevar los hijos de Dios con todo poder. Alumbrarán la tierra con su gloria. Serán los ángeles de ese tiempo que le prediquen a la Babilonia donde hay confusión. Salgan de ella los que pertenecen al pueblo de Dios. Hoy hay mucha gente que es receptiva al poder del Espíritu Santo y que no pertenece a nuestra iglesia. Toda esa gente va a ser llamada para venir a formar parte del pueblo, de nuestro grupo que espera a Cristo Jesús. Jóvenes, trabajen con poder, trabajen con fuerza, pidan que ustedes sean usados con poder. Se supone que los jóvenes que ahora están preparándose son los que van a llegar a ese tiempo, si Dios lo permite, por su energía, por su fuerza. Cuiden su salud y cuidemos todos nuestra salud, porque la obra de la reforma pro salud que inició desde hace más de 180 años es la que forma parte del mensaje del tercer ángel. Tenemos que ser gente vigorosa, sanos, sin ningún tipo de enfermedad complicada, porque será un tiempo difícil donde necesitaremos la fuerza física y debemos estar bien. Necesitaremos la fuerza espiritual y debemos hacerlo ahora en este tiempo. Necesitaremos la fuerza mental, donde estaremos solamente dedicados al estudio de la palabra de Dios. En ese tiempo, cuando termine la obra, entonces necesitaremos gran fuerza espiritual. Eso es lo que sucede ahora. Las naciones están airadas. Ustedes saben los choques que hay entre naciones. Cada año los presupuestos aumentan para la construcción de armas. Se dieron cuenta ahora en el lejano oriente, Israel y las otras naciones
cómo se golpearon con misiles que destruyeron a miles de gentes, edificios, lugares. Una guerra sucede a la otra, el almacenamiento de las bombas atómicas, los cohetes balísticos intercontinentales y el miedo a una guerra nuclear ha creado una angustia desesperante en el ser humano. Aunque hay armas, hermanos queridos, que no se van a usar, no se van a usar, el enemigo sabe que al tenerlas ahí va a usar todos los medios para que cuando aparezca Cristo trate de emplearlas en ese tiempo para destruir al poderoso que viene en gloria. Pero saben, Jesucristo desde ahora y desde siempre es el vencedor. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso no tengamos miedo. No tengamos miedo de las cosas que van a acontecer, porque Cristo estará siempre de parte de nosotros. El hambre, esto es parte del tiempo de angustia previo. El hambre azota a los pueblos, los desórdenes sociales, las luchas sindicales. Hay agitación en las universidades, en las fábricas, en las calles de las grandes ciudades. Desorientación en la juventud. Por eso se los escribo aquí, para que lo lean, para que lo vean, para que analicen las cosas. La delincuencia aumenta de forma alarmante y las autoridades no logran ejercer control sobre esto. Angustia de los padres por la inseguridad de sus hijos, el aumento de suicidios, los vicios, el alcoholismo, la adicción y las drogas. Todo esto que estamos viviendo ahora es parte del tiempo de angustia previo, pero llegará a su culminación con mayor fuerza en el tiempo de que se desarrollen los eventos finales. Por eso tenemos que saber de qué se trata. Y Dios siempre alumbra a su pueblo. Dios nos da este mensaje para que podamos estar apercibidos de lo que sucederá en el tiempo final. Esto es lo que caracteriza el tiempo de angustia previo. Todos los suicidios, las calamidades, las cosas que suceden entre familias, los incestos que se dan entre familias, los adulterios, los divorcios, todo es parte del tiempo de angustia previo. Y ahora os lo he dicho, dice Jesucristo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que, hermanos queridos, solamente estando protegidos por el brazo poderoso de Jesucristo es como podremos salir vencedores. Muy bien, vamos ahora a abarcar un poquito el fin del tiempo de gracia. Después de los engaños satánicos vendrá el tiempo de angustia previo, su cierre final en mayor conflicto. Vendrá ahora el fin del tiempo de gracia. Para este momento ya todos los hijos de Dios habrán quedado sellados. Los que crucen este tiempo, el fin del tiempo de gracia, podrán pasar incólumes, firmes, de pie, el tiempo de angustia, podrán pasar las grandes persecuciones, porque ya para este tiempo nadie va a morir. Después de este tiempo se queda seleccionado el pueblo que estará firme en medio del tiempo angustioso y los que contemplarán de pie la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que no van a probar la muerte. Así será. Esos esperarán de pie a Cristo Jesús en gloria, pero serán capaces de ser fieles a los 10 mandamientos. Serán capaces de decirle al mundo que prefieren morir de parte de Cristo que conflagrarse con ellos para una mentira. Así que, hermanos queridos, tengamos fe, tengamos fortaleza. He aquí, dice Jesucristo, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Y qué significa esto? Que tengamos la justicia de Cristo en nuestro corazón, que en todas las cosas que hagamos lo hagamos para adorar el nombre de Dios, a Jesucristo, darle la gloria que se merece. Guardar nuestras ropas significa evitar toda mancha y mantener la justicia de Cristo a través de la observancia de sus santos mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, que es el sello de Dios que nos ayuda para pasar ese tiempo firmes. Así es que en Apocalipsis 22:11 está el decreto: el que es injusto, que siga siendo justo, porque habrá terminado ya el tiempo de gracia. Ojalá
que cuando llegue ese tiempo estemos ya considerados para ir con Cristo al reino de los cielos. Y miren, cuando termine el tiempo de gracia, nosotros estaremos todavía en la tierra, estaremos aquí. No nos daremos cuenta, ni siquiera que nuestro nombre ha pasado ante la vista de Dios para ser juzgados. No nos daremos cuenta. Cuando termine el tiempo de gracia, habrá terminado el sellamiento, habrá terminado el juicio investigador para los hijos de Dios y su pueblo habrá quedado determinado, tanto los muertos como los vivos, los que tengan que ir con Cristo al reino de los cielos. Pero cuando termine el tiempo de gracia, habrá un gran movimiento celestial y el ángel, ese ángel es Jesucristo, tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Es decir, nuestras oraciones ahora, hermanos queridos, son tomadas por el ángel acompañante, las lleva hasta el santuario celestial, donde está el incensario de oro, donde se colocan las oraciones de los santos, según Apocalipsis 5, y el Espíritu Santo las toma ahí, y cuando están ahí, se convierten en el lenguaje de Canaán, y es entonces cuando comienza el proceso de nuestra atención para que Jesucristo intervenga por nosotros. Pero cuando termine el tiempo de gracia, ya nuestras oraciones no llegarán porque Jesucristo habrá terminado su función, habrá quedado determinado el pueblo listo con provisiones necesarias. Quedaremos sin intercesor por un tiempo. Los ángeles se retiran, el Espíritu Santo se retira y este mundo queda en manos de Satanás. Entonces habrá provisión para aquellos que se preparen, los que crucen el tiempo de gracia y llegue este momento en que Jesucristo termine y llena del incensario de fuego del altar, lo arroja a la tierra, quiere decir que ya no hay más intervención, ya no hay más oportunidad para nadie. Habrán truenos porque ya no habrá ningún asunto que puedan ser tratado en el cielo. Todo quedará aquí en la tierra ya para definir a los verdaderos adoradores de Dios. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Y Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos, exclamó en alta voz: consumado es. Todo está hecho. Ya no hay nada más que hacer por el ser humano. Ya vamos terminando. Cuando haya terminado este examen, el juicio investigador, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de la misericordia. Hermanos queridos, les digo esto para terminar. Caminar con dudas, caminar con inquietudes, tener poca convicción es un problema grave y está en riesgo nuestra salvación. Porque si en ese tiempo indefinido de nuestra consolidación espiritual llegan los eventos finales, posiblemente quedemos fuera de la gracia de Dios, porque Dios va a considerar como justificante solamente aquellos que hayan consagrado su vida total y enteramente a sus propósitos. En ese día ya no habrán justificantes. Así es que debe valer la pena de que estemos del lado del Señor. Las naciones se van a irar y están airadas ahora, pero cuando prediquemos el mensaje y muchos dejen el mal camino para unirse al pueblo, se van a irar mucho más, se irán contra el pueblo de Dios. Y cuando Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, termine su obra en el lugar santísimo del santuario celestial, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas, que es contra aquellos impíos que no obedecieron la palabra de Dios. Muy bien, esperamos que aquí hay unas lecturas que les recomiendo, lean el libro de Primeros Escritos, si tienen por ahí el libro de Eventos de los Últimos Días, léanlo, porque ahí están todos estos párrafos que tiene la sierva del Señor, que son escenas espantosas, dice, que proclaman la exclamación de la voz celestial, porque la ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Así es que mañana vamos a ver ese tiempo de angustia
un tiempo complicado para los hijos de Dios, pero tenemos que obtener fortaleza de parte de Jesucristo. Sean valientes, hermanos, sean fuertes, sean perseverantes. Este día que sea de grandes maravillas en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno que hoy estamos adquiriendo pilas temprano para enfrentarnos a las huestes del enemigo y ser cristianos leales al Señor. Que el Señor les bendiga y les dé fortaleza en todas las cosas y sigamos firmes y perseverantes en sus principios. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Amén.